El aire te acompaña a todos lados. A todos lados. A todos lados. Como Radio Montecastro. La voz en movimiento. Llegó la hora de intentar algunos trazos, algunos rumbos, otros sentires, desde los suburbios de la comunicación. De pincelar algunos rostros, algunas notas, otros aromas que nos saquen de la anestesia colectiva. Trazos y rostros. Un programa con historias. Un programa con historias. Una conducción de Néstor Elías desde los suburbios de la comunicación. Programa con historias. Con permiso. Y ha de entrar. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Trazos y trazos y rostros. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de este Trazos y Rostros por Radio Montecastro, la casa que nos aloja por estos días, y estamos seguramente con muchas motivaciones para hablarte hoy. Tenemos previstas algunas cosas que estuvimos difundiendo en la semana que íbamos a contarte, pero se nos hace imposible no arrancar hablando de lo sucedido en Brasil, sencillamente por la cantidad de muertes humanas que se generaron allí. No vamos a decir nada que no se sepa, que no esté sucediendo, simplemente solidarizarnos con las familias de cada una de las víctimas de la situación que se vive allí. Después habrá que desmenuzar las cuestiones políticas de la micro y de la macro política brasilera, latinoamericana y estadounidense, pues sabemos que cómo se viene articulando todo ese circuito para que empiecen a pasar cosas. Pero bueno, es cierto que el Comando Vermelho también forma parte de un circuito marginal del narcotráfico que alimenta ese cotidiano insistir desde los medios centralizados, pero también desde el poder centralizado para poder acceder, qué sé yo. En el Caribe van con buques y drones. En Brasil están entrando en las favelas a través del circuito del narcotráfico. En Bolivia lograron torcer la voluntad de varias décadas y instalar un gobierno de ultraderecha, volviendo a un circuito que Bolivia se había olvidado. Lo mismo en Perú y bueno, en Argentina ya sabemos. Bajó la espuma un poco también de las elecciones, así que no será seguramente motivo para conversar puntualmente, pero sí habrá cosas que toquemos que van a tener que ver de modo directo o indirecto con lo que dejaron estas elecciones también.
Mi nombre es Néstor Elías, como cada miércoles después de las 22:30 horas, acompañándote acá. En la operación técnica está Lucho Capristi. Vos te podés comunicar con nosotros al 1122992383. De esa forma podemos ir recibiendo tus mensajes y por supuesto ir tirando al aire aquello que vaya apareciendo y que nos permita decirlo. Hoy tenemos una invitada especial que nos va a acompañar toda la noche con su voz, con su guitarra, con su música, con su arte. Como cada miércoles vamos a tratar de disfrutar de la conversación y la música, porque también eso es la radio. Pero no nos vamos a olvidar que arrancamos los últimos programas diciendo que esta era una noche de miércoles. Y esta es una noche de miércoles más, porque los miércoles ya es día de jubilados golpeados, como fue hoy también. Los miércoles también hay reclamos de los trabajadores del Garrahan, que siguen insistiendo para que se cumpla la ley. Lo mismo que aquellas familias que están afectadas por el incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo para lo que es los fondos de discapacidad. Aun cuando hoy anunciaron un 35% que va a ir en 3 etapas y que bueno, después se podrá desglosar, pero que ya sabemos hasta dónde alcanza. De todos modos, estamos hablando de un aumento en esos fondos para discapacidad, pero que no llegan a cubrir siquiera el 50% de lo que quedó como retraso. Es decir, que la ley de emergencia en discapacidad sigue vigente y tiene que entrar en vigencia y en acción, y el gobierno no tiene que demorarla más porque es ilegal demorarla más. Bueno, por último, pensar también que va a ir pasando con otras partes de la sociedad en donde parece no seguir el mismo camino que discapacidad, por lo menos por el momento. Las universidades han sido otra vez quienes van a pagar el pato roto, los platos rotos, porque ya dijeron en esta semana, post elecciones, desde el Poder Ejecutivo, que no habrá fondos para las universidades en tanto y en cuanto quienes votaron la ley no garanticen de dónde van a sacar esos fondos. Otro incumplimiento de legalidad o ilegalidad, de institucionalidad del gobierno nacional, pero de todos modos habrá que ver cómo se juega eso con este nuevo escenario político entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los gobernadores. Porque los gobernadores, muchos de ellos, tienen universidades nacionales en sus distritos y tendrán que saber que la gente les va a hacer valer cualquier opinión contraria a lo que ya ha dictado la ley de emergencia educativa. Pero bueno, te decía que vamos a disfrutar un poco de la charla y tras este pantallazo de actualidad que simplemente es para refrescar, que no nos olvidemos, porque callar también es una forma de convalidar, ¿no? Y me olvidé de Palestina, perdón. Me olvidé de Palestina. Otro asunto que vamos sosteniendo programa a programa y que tuvo mucha repercusión en el programa anterior, la salida de Lisandro Brusco. Netanyahu volvió a violar un nuevo acuerdo de supuesta paz. Lo decíamos el miércoles pasado, cuando todavía todo eso estaba incipiente. Lo decíamos el miércoles anterior, cuando se hablaba de que Trump iba a ser el garante de paz. Nos acordábamos de Galeano y las cosas que decía Galeano respecto de cómo puede garantizar la paz aquel que instrumenta la guerra, ¿no? Pero vamos a mencionar que en Palestina hoy volvieron a morir personas, ayer volvieron a morir personas, y también que los colonos israelíes están arrasando también en Cisjordania, no solo en Franja de Gaza, con las familias, con sus animales y con sus cultivos, como un modo de extorsionar a la población palestina para que se retire y deje sus territorios. Se me había quedado pendiente ese otro asunto, pero bueno. Nos acompaña hoy Jacqueline Sigaud. Así se pronuncia, ¿no? Sigaud. Toda la semana estuve con la duda de... Después tenemos un invitado también por teléfono que también es de apellido francés y le vamos a preguntar al aire también si corresponde. Jacqueline Sigaud es cantante, es una parte del tango, veníamos hablando un poco de eso.
el tango en el país del tango, el tango que parece que no está, pero está. ¿Y cómo está? Está. No está muy visualizado. Yo creo que el tango es un movimiento muy under, pero muy grande, con muchísima movida. Bueno, yo soy de las cantantes de tango que pisé el palito cuando tenía 30, ahora tengo 60, y siempre me pregunté por qué no había tango nuevo. De hecho, tu repertorio se basa en eso. Mi repertorio se basa... El primer disco ya empecé a entrar a buscar perlitas y el segundo disco ya tuve la necesidad... Yo necesito que nuestro género hable de lo que me pasa a mí en estos momentos. Claro. Es muy claro eso. Claro. Asado, vinito y canto todos los clásicos así de corrido. Pero en mi búsqueda como cantante me parece muy importante... Primero, no ir a un repertorio tan trillado y tan conocido. Digo con respecto a los cantantes, ¿no? Sí, claro. Y nada, y yo creo que si estuviese Troilo, Gardel, estarían todo el tiempo estrenando tangos. Seguramente, estarían componiendo nuevas, y estaríamos hablando de un tango que habla de lo que nos pasa, que nos identifica, que es nuestra música en realidad. Hay muchísima movida, hay muchos pibes escribiendo, hay muchas orquestas que están haciendo su repertorio, cosa que a mí eso me parece maravilloso. En su momento, cuando yo empecé, éramos muy pocos los que hacíamos tango nuevo. A mí me parecía como, ¿cómo no hay tango nuevo? Si música brasilera hay. Claro. ¿No? Como todos los estilos musicales han tenido sus cambios y sus evoluciones. Sí. Los procesos lógicos generacionales, ¿no? Lógico, pero el tango no, el tango nuevo no. También es cierto que el tango durante un tiempo, digamos, los mismos poderes centralizados lo transformaron en un género frisado, ¿no? Sí, lo totalmente. metieron en un freezer claramente. Y te sumo más, que acá me voy a llevar un par de oyentes en contra, pero también los tangueros un poco fue la cuestión. Suele pasar también eso, sí, ¿no? ¿no? Digo, como, que sí. aquellos que se instalan un poco... Los tangueros como, esto no es tango, esto sí es tango, esto... Sí. Y bueno, uno ama el género y aporta lo que le parece que es la propia mirada, la propia búsqueda, y después la historia dirá qué es lo que queda, qué es lo que no queda. Sí, además hay, digamos, siempre está la posibilidad para los eruditos de andar eligiendo qué características debe tener determinado tipo de tango o no tango. Pero en definitiva el tango es una música urbana, la música urbana tiene una dinámica de desarrollo, como lo tienen las ciudades. Totalmente. Entonces es imposible no encontrar fraseos de tango en el trap de los pibes de hoy, Gracias a Dios. como en muchos espacios del rock que aparecieron, ¿no? Digo, yo recuerdo, qué sé yo, hay algunos toques musicales de Fito Páez o de Charly García, claramente... Que son de Spinetta mismo. De Spinetta. De Spinetta mismo claro. También, que son súper tangueros. Claro. ¿sí? Una Entonces, sonoridad aparte. Ahora, después los eruditos dirán, esto es tango, esto no es tango, no importa, pero nuestra música se compone indefectiblemente del tango. Mira, cuando yo vi una película de la Orquesta Escuela, que Barcal se dijo, la velocidad de la ciudad cambió, el ritmo del tango también cambió, porque la velocidad de nuestra ciudad, el ritmo que tenemos es otro. También cuando el tango se originó, que era un movimiento marginal, absolutamente marginal, también tuvo después sus modificaciones, no era lo mismo aquel tango hecho a una o a tres guitarras que el tango de orquesta, ¿no? Y todas las formaciones y los mismos poetas han hablado diferentes cosas y puntos de vista muy diferentes. Todo está en movimiento, todo tiene que estar en movimiento. Entonces me parece que una de las cosas más importantes, y como recién hablábamos antes de salir al aire, es muy loco decir que cuesta hacer tango en la Argentina. Hablábamos recién de que las cosas son dinámicas y hay un pibe, y venimos pasando algunas de sus músicas a veces, pero no es el único, que por estos días revolucionó el folclore, por ejemplo, Milo. con La vida era más corta, ¿no? Y la verdad es que causó algo que para aquellos que estamos instalados en los 60, casi, nos retrotrae mucho a lo que pudieron generar en su momento la camada de rockeros que a nosotros nos movilizó y que nos conectaba con espacios también del folclore, del tango, o de la música brasilera, la música latinoamericana, por así decirlo, y que nos entusiasmaba mucho porque pensábamos de golpe lo que veíamos, lo que después se fue haciendo muy natural, las participaciones de Charly o León Gieco arriba del escenario con Mercedes,
o qué sé yo, o con Guillermo Fernández, ¿no? Sí, claro, una convocatoria y una unión de... Entonces, esta movida de Milo tratamos de alentarla también desde el programa, porque nos parece que, más allá de que él no necesita nuestra difusión, eso está muy claro, sí está muy claro que para nosotros él es representativo de este espacio y de lo que nos gusta que le pase a nuestra sociedad, a nuestra gente, a nuestro pueblo, que es la unión de las raíces con el futuro de modo indisoluble. ¿Sí? Después, con búsquedas genuinas, no marketineras, sino con búsquedas genuinas y profundas, ¿no? Si te parece, te invito a escuchar algo de él. Dale, me encantó. Y nos vamos organizando en el aire. ¿Te parece? Que ven y provocativo, métale una... Cuando se encuentre perdido, despierta en Cristo. Tras las tinieblas y al anochecer, te vi correteando, te vas siguiendo los pies. Sos la leyenda que se ha de escuchar, sos la luz del bosque que me logró encandilar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido. Mi Lucía de las noches, diablo blanco de mis días, demonio que te guía por el pacto de la sangre de mis brazos, doña Karma, chupa tu alma y energía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar fue Lucía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar fue Lucía. Me duele el cuerpo y no veo bien, luces amagando a que todo va a oscurecer. Me hablas bajito, insinuando amor, con mirada pena Lucía se hizo canción. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido. Mi Lucía de las noches, diablo blanco de mis días, demonio que te guía por el pacto de la sangre de mis brazos, doña Karma, chupa tu alma y energía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar fue Lucía. Si pusieron mi fe y esperanza encima de un altar fue Lucía. Cuando se encuentre perdido, métale una coplita. Muy bien, ahí pasaba Milo con Soledad en este caso, con el tema Lucía. Hablábamos acá con Jackie, ¿no? Qué importante es estas nuevas camadas de músicos que rescatan no solo lo que hablábamos antes del tango, por ejemplo, la sonoridad auténtica que tienen adentro y cómo investigan y averiguan
y se tiran a conocer cosas como la leyenda de Lucía, por ejemplo, ¿no? Que es lo que lleva esta canción. Y que un montón de gente que no forma parte ni siquiera de esa generación, de una generación anterior, no tiene ni idea. Totalmente. Pero ellos andan en esas búsquedas, ¿no? Él, vos, Trueno, varios de ellos, varios, ¿no? sí, Hablábamos sí. de Catriel, varios. Y aparte eso, ¿no? Como esta cosa de ir a la fuente porque si no, creo que una de las cosas más difíciles para un artista es darle un sentido a lo que uno hace, ¿no? Como una dirección. Sí. Y esa dirección primero tiene que pasar por otros lugares, con aprender una historia, una raíz, y después sí ir a otro lado. Pero si no pasás por eso, hay algo que uno se pierde como artista, lo digo. Claro. No y son tan peques los vagos y que a uno... Claro, y vos los ves tan chiquitos y decís, la tiene re clara, el tipo se mete... Es muy interesante eso, porque la mirada que te da... Esto que hablábamos recién, ¿no? También afuera de aire, que uno en este país es como que para un derecho de piso todo el tiempo cuando uno es artista, ¿no? Que es así y es parte de nuestra idiosincrasia ya. Pero alucinante esto de meterse para atrás y empaparse de cosas y después sobre eso decir yo propongo esto. Es un laburo fantástico y bueno, y con esa relajación que lo hacen a mí me parece maravilloso. Sí, es magnífico. Sí. Bueno, estamos comunicados con la provincia de Mendoza. Allí hay un amigo, profesor universitario, él, activista, ambientalista, laburante social. Marcelo Giró, él forma parte, como tantos, de esos colectivos que están luchando por defender el agua, ni más ni menos que el agua en la provincia de Mendoza. Marcelo, Néstor Elías, Jacqueline Sigó aquí en el piso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, queridos Néstor y Jacqueline. Bueno, contanos un poquitito cómo está la situación ahí. La semana pasada tuvieron nuevamente detenidos, ya liberados, por cierto, pero por activistas que fueron a defender y a protestar por los avances que está haciendo el Poder Ejecutivo de la provincia de Mendoza, ¿no? Pero también, de alguna forma, con guiños del Poder Ejecutivo Nacional y las leyes que fueron favoreciendo a partir del RIG y varias cosas. ¿Cómo está la situación hoy del agua en la provincia de Mendoza? Bueno, la verdad que sí, tal como pintás el panorama, el jueves pasado digamos, la cosa venía increyendo desde comienzo de año, desde el mes de enero, pero bueno, el jueves fue terrible, ¿no? Porque además de los dos compañeros detenidos con mucha violencia, por parte de una violencia que inició y fue de principio a fin por parte de la propia policía de la provincia, y no por un error de algún policía que se le soltó un poco la cadena, sino que fue el propio comisario inspector jefe de la departamental capital, es decir, 2 lugares más abajo el ministro de Seguridad y 3 más abajo el gobernador, y en vestido de civil fue quien inició la agresión contra quienes veníamos marchando pacíficamente por las calles de Mendoza, ¿no? Quien comandó todo el operativo. Y así que bueno, ahora tenemos a 2 compañeros judicializados, el gobernador y la ministra diciendo que éramos unos pocos violentos, los mismos de siempre, que nos hacemos las víctimas pero somos los victimarios, cuando en realidad, bueno, están queriendo dar vuelta completamente la realidad, ¿no? Eso fue el jueves pasado. Recién el sábado a última hora, cuando ya se vencía la prórroga digamos, a las 48 horas que sí o sí ya tenían que decidirla. Estaban obligados a liberarlos, claro. Sí, la libertad, bueno, el sábado a las 11 de la noche les dieron la libertad a los compañeros, sí. Y bueno, ahora ambos imputados con causas penales, ¿no? Absolutamente absurdas, cuando en realidad el responsable principal, quien tanto, digamos, como responsable del operativo, como el autor físico del inicio de la violencia contra los compañeros, fue el propio jefe de policía, que si hubiera justicia, real justicia, él debiera ser exonerado y terminar él preso, ¿no? Marcelo, pero bueno, hoy se produjo un hecho trascendente, me decías. Tal cual. Contame un poquito cómo es eso. Tal cual. Y bueno, eso, lo del jueves pasado justamente tiene completa, directísima relación con lo que sucedió hoy, ¿no?
porque la protesta, esta manifestación que llevamos adelante por las calles de Mendoza, era principalmente contra el avance del proyecto megaminero San Jorge, cuyo expediente venía tramitándose desde enero de este año, y sabíamos que de un momento a otro, y el gobernador lo había anunciado, antes del fin de año iba a ser aprobado, a darles el permiso ambiental por parte del Ejecutivo para enviarlo a la legislatura. El motivo de la movilización era principalmente ese, también muchos otros, ¿no? Todos relacionados con el ambiente o con las cuestiones sociales, con la relación entre el gobierno provincial y el nacional, que muy bien mencionabas, la cuestión del RIGI, etcétera, ¿no? Es decir, el gobierno mendocino, más allá de ser de la Unión Cívica Radical, es el más alineado con el gobierno de Milei en todo el país, de todos los radicales. Y bueno, y hoy justamente el Poder Ejecutivo sí envió a la legislatura la declaración de impacto ambiental que aprueba este proyecto megaminero, que pone en grave riesgo el agua de 3 de cada 4 mendocinos, porque este proyecto está en la cuenca del río, dentro de la cuenca del río Mendoza, en el extremo norte de donde está uno de sus afluentes, al norte del Valle de Uspallata, y el riesgo de contaminación, no solamente por las sustancias tóxicas que usa la minería, sino la minería metalífera, sino también la posibilidad de drenajes ácidos, con liberación de metales pesados, etcétera, a los acuíferos. Bueno, todos los que estamos abajo estamos en riesgo, ¿no? Eso por mencionar el más grave de todos los riesgos e impactos que implica este proyecto megaminero, porque son muchísimos, muy diversos, ¿no? Este es un proyecto muy antiguo. Yo recuerdo incluso haber estado conversando con vos en otras emisiones radiales, en otras casas, pero también alguna vez allí en la Universidad de Cuyo, cuando tuvimos oportunidad de conocernos, y el proyecto San Jorge ya era incipiente, pero estaba asomando, ¿no? Y la población de Mendoza logró sostener en el tiempo una lucha racional para que este proyecto no pudiera avanzar con la ferocidad que pretendía hacerlo. ¿Por qué hoy se están dando todas estas condiciones, además de lo que dijimos, del RIGI, de un gobierno que favorece este tipo de políticas? ¿Qué cambió en la gente que si está acompañando de un mismo modo como acompañó en otro momento, o si la tarea de represión del gobierno logró hacer mella y de alguna forma disminuir la capacidad de reacción de la gente en Mendoza? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, la verdad que es todavía, es un gran signo de pregunta también por ahora mi respuesta, ¿no? Pero contextualizando un poco, para la audiencia es importante saber que este proyecto, el proyecto actual, el que fue presentado, el informe de impacto, el viejo nuevo informe de impacto ambiental presentado en enero de este año, es un refrito de aquel proyecto que vos conociste, del cual te enteraste que veníamos resistiendo, ¿no? O sea, pero ese no han proyecto nada. presentado en 2008 pasó por todas las fases administrativas en el Poder Ejecutivo, y el Ejecutivo en enero del 2011 lo aprobó. Pero por la vigencia de nuestra ley que llamamos Guardiana del Agua, la ley 7722, que supimos recuperar en 2019 en una enorme pueblada, bueno, el artículo 3 dice que estos proyectos mineros metalíferos deben pasar por la legislatura para que los ratifique o los rechace. Y la resistencia popular fue tan grande en aquel momento que en agosto de 2011 logramos que la legislatura rechazara el proyecto por unanimidad, el proyecto que el Ejecutivo había enviado, ¿no? Y bueno, y ahora nos volvemos a encontrar en la misma circunstancia del punto de vista del procedimiento legal, que hoy fue aprobado y entró a la legislatura. Y ahora, bueno, nos va a seguir justamente todo el enorme trabajo que ojalá tengamos éxito, más allá de que el panorama viene bastante negro, de lograr que en una de esas la legislatura mendocina rechace el proyecto. Pero tenemos clara conciencia de que para eso, como el gobernador tiene mayoría automática, si se puede decir, en las dos cámaras, el oficialismo mendocino le dan los números para aprobarlo,
Sin embargo, bueno, tenemos la esperanza quizás de lograr algo como en 2019, cuando el recién asumido gobernador Suárez, y en un acuerdo de cúpulas entre el radicalismo y el justicialismo, hizo aprobar en la legislatura el vaciamiento de la ley 7722 como su primer acto de gobierno y primer proyecto, y sin embargo, bueno, la pueblada de mendocinos logró que esa ley durara 10 días y en 10 días nos tuvieran que restituir la 7722. Vamos a lograr lo mismo ahora con el proyecto San Jorge y está difícil, pero lo vamos a intentar. Más allá de que es cierto, del 19 ahora y pasó la pandemia, pasó, digamos, todo un cambio de escenario político y social bastante distinto, la situación de pobreza, de desempleo, de desesperación por conseguir un trabajo, el papel, digamos, de los medios hegemónicos con un discurso monolítico a favor de la megaminería, bueno, es posible que haya hecho bastante mella en la ciudadanía mendocina, pero no sabemos qué tanto. Y ciertamente en el Valle de Uspallata, donde el proyecto se quiere instalar, pues sigue siendo muy, muy fuerte la resistencia y nosotros podemos decir que el 70% de la población del Valle, donde se pretende instalar la minera, rechaza este proyecto. Marcelo, te agradecemos enormemente esta comunicación. Seguramente queda abiertas las puertas para que en futuros miércoles volvamos a conversar. Será un tema que nos va a estar interesando de acá en adelante porque, como bien decíamos a lo largo de la conversación, este es un proyecto que lleva muchísimos años, que cíclicamente vuelve y será una suerte de tema en capítulos, lamentablemente, hasta que, ojalá, como bien vos decís, otra vez se imponga la voluntad popular del pueblo de Mendoza, ¿no? Te agradecemos enormemente esta comunicación. Sabemos que te quedaste hasta tarde, tuviste que salirte de la asamblea, algunas cosas por ahí, pero valió la pena. Hay mucha gente fuera de Mendoza que por ahí no tiene la posibilidad de informarse de este modo, porque lo mismo que vos contabas de los medios hegemónicos en la provincia, sucede con los medios hegemónicos en el país. Por lo tanto, no está la posibilidad de escuchar a aquellos que de verdad acompañan la lucha por el agua. Abrazo enorme, querido. Abrazo muy, muy, muy grande, Néstor, y al contrario, el agradecido y los agradecidos somos nosotros justamente por darnos este espaldarazo de ayudar a visibilizar esto mucho más allá de la provincia de Mendoza. Así que muchísimas gracias, un abrazo grande y un saludo enorme a todos los oyentes. Gracias, a seguir luchando, ¿eh? Gracias, gracias. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus propios compatriotas. Las policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Eduardo Galeano. Tírese algo, amigo. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños. Cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
creyente, por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un llanto para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Facundo Valdés, compañero entrañable de estos trazos ilustres. Muy bien, ahí un pasaje de lo que hacíamos. Estábamos conversando justo con Jackie, le contaba que era parte de lo que hacíamos en el viejo Trazos y Rostros, en otra casa, con el querido Facundo Valdés. Él era mi compañero de estudio, guitarra en mano. También hicimos Andares en su momento en Radio América juntos, y era muy común que salieran estas improvisaciones de golpe. Uno tenía ganas de leer algo, él le ponía música y lo complementaba con algún tema que le brotaba en ese momento, y así salían las cosas. Y como siempre decimos que este es un programa con historias, bueno, esa es una historia que acompaña este programa. Nosotros empezamos la idea de Trazos y Rostros diciendo que teníamos que ser capaces de dar algunos trazos que le permitieran a la gente tener algo de aquella vieja radio que generaba esa magia y ese encandilamiento con el que muchos crecimos, y que teníamos que ser capaces de poder ponerle rostro a las injusticias, a la impunidad y a cosas que iban pasando, ¿no? Entonces, bueno, desde allí surgió esa impronta. Por eso lo quería traer, lo tenemos ahí recortadito en un audio que nos quedó adoradamente, y que le haremos llegar a la provincia de Córdoba, al querido amigo allí tras la sierra, por donde anda habitando desde hace unos años. El querido Facundo Valdés, si tienen oportunidad alguna vez de escucharlo tocar por acá, por Buenos Aires, háganlo, vale la pena. Un hombre del rock que ha hecho mucho folclore, que ha hecho tango, y que suena muy bien realmente en su guitarra y en su voz. Bueno, tenemos algunos mensajes, me decías. Así es, tenemos mensajitos que manda la gente al 11 21 99 23 83. Saludos desde Mendoza. Bien ahí. Nos manda Yanina. La situación es inaguantable. Qué lindo estos espacios para darla a conocer. Así que nos manda un saludo. Igual que Franco, desde Bariloche nos escuchan. Nos mandan mensajitos. Saludos a ustedes también del otro lado. Muchas gracias. Tengo en el chat acá Alberto Magliné acá viéndolos, y de reojo a Racing también sufriendo, pone acá Alberto. Me imagino, bueno, me imagino Alberto, cómo debe estar tranquilo. Alberto. Tranquilo, cuidá el Tranquilo, corazón. yo no te voy a decir nada porque soy hincha independiente, así que mejor me quedo callado. No estaría siendo el momento. Camila Salgado siempre presente. Lucía Inés acá también manda mensajes. Saludos, chicos de Trazos y Rostros. María Felisa pone gracias por tu informe.
Viviana Kurtz también. Hola gente, muy acertados los comentarios con respecto de la dinámica de los estilos. Saludos. Los que estamos conectados por YouTube, dar like, pone Ana, así que háganle caso, por favor. Por favor. Y los que están mandando mensajitos, igual que Sabrina del barrio de Montecastro, escuchándonos por la Espica, dice acá en la 94.5. Gracias por estar del otro lado. Que aguante la Espica. Bien, muy valioso la gente que nos escucha por aire, ¿no? Queríamos aprovechar, ¿estamos con una comunicación? ¿Sí? A ver. Está enganchado el entrevistado, pero nos manejamos. Lo vamos a hacer escuchar un tanguito. Oh, me Porque encanta. Justo habíamos quedado en hacer algo en vivo. Por favor, mira. Calculo que Mauricio no se va a enojar. Mira, no estamos hablando del Mauricio que vos te imaginas. Ah, no, por favor, te pido. Por favor, te pido. No, yo creo. Pero tiene. Ese canta Queen. Tiene que salir. Si sale del corazón, creo que no se enoja, ¿eh? No, seguro. Sale del corazón. Vamos a hacer una milonguita. Ya fue una vez y es otra vez, la misma pena, la misma sed, pero qué raro mimetismo el del amor, que otra vez más cambia color. Una vez más y otra vez más, la misma pena y tú no estás. Si era un país y almendro en flor, el beso en la cárcel, muriéndose de amor. Era tu tiemblo de gacela un son, era tu boca de canela y ron, eras tú que era decir amor, juventud, que hoy es dolor, era luz, era flor, eras tú, era amor, y hoy es dolor. Siempre llorar, el mismo tema, el mismo mal. Cuando el silencio es impostado es más atroz. Mi soledad no cree en Dios. Una vez más y otra vez más, la misma pena y tú no estás. Si era un país y almendro en flor, el beso en la cárcel, muriéndose de amor. Era tu tiemblo de gacela un son, era tu boca de canela y ron, eras tú que era decir amor, juventud, que hoy es dolor, era luz, era flor, eras tú, era amor, y hoy es dolor, dolor. Algunos rostros del aire nuestro. Pensar que nuestro primer mandatario y su familia comen sano porque reconocieron de que las verduras y todo lo que le llega a su mesa está contaminado. ¿Por qué no lo hace eso también para el pueblo, no? O también pensar eso de que el precio, como decía en mi último escrito, cómo se mantiene tanto el precio de la soja tan alto. Claro, eso tiene un solo fin: tratar de convencer a todos los que aún no estaban en el sistema
para después robarle las tierras y echar a la gente de sus casas. Malvari, chumare kemi, Malvari, chumare kemi, manchumuleka. Me escuché chumare kaigun, manchumuleka kaigun. Chumlitiante machantek, chumli. Trazos y rostros. Muy bien, ahí le estábamos poniendo un rostro a este Trazos y Rostros de esta noche, el querido Fabián Tomasi, que siempre nos pedía que no lo olvidemos. Él fue nuestro columnista de Trazos y Rostros y estaba orgulloso de decirlo en todos lados. Una vuelta estaba mirando un documental ambientalista en donde le hacían una nota a él, un documental belga, y aparecían los créditos por pedido de Fabián Tomasi, un extracto tomado de Trazos y Rostros. Gentileza de Néstor Elías, decía él. Y yo no podía creer, decía Fabián Tomasi habla de gentilezas. Un tipo que le puso el cuerpo y el alma y la vida a la lucha contra los agrotóxicos. Mauricio Cornaglia, de Paren de Fumigar, entre otras cosas, en la ciudad de Rosario, comunicado con nosotros. Mauricio, un gusto y muchas gracias por acompañarnos. Hola Néstor, bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gustazo estar en este lindo programa. Queríamos consultarte un poco cómo viene todo el proceso en estos 2 años, que ya venía de una lucha anterior, por supuesto, muy intensa, pero que en estos 2 años se le han dado varios guiños a todo el mundillo de los agrotóxicos, y esta última intentona por volver a modificar los metros de los cuales se puede fumigar cercano a propiedades o escuelas, o esta locura inhumana que no podemos terminar de entender, ¿no? Más allá del capitalismo ultranza que se lo lleva todo. Contanos un poco cómo está el panorama en la provincia de Santa Fe y cómo vienen viéndolo ustedes. Bueno, claramente vos lo adelantaste, ¿no? O sea, llevamos 30 años, Néstor, se van a cumplir 30 años en marzo del 2026 de aquella nefasta firma de Felipe Solá durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, cuando se habilitó oficialmente la soja transgénica. Son 30 años de no escuchar a los pueblos fumigados, son 30 años de vulnerar los derechos de la naturaleza, de violar los derechos humanos. Todos los gobiernos han mirado, no han mirado para otro lado, han estado muy presentes como Estado, alentando, fomentando, propagandizando, subsidiando el modelo de muerte, decimos claramente, sin exagerar, porque de eso se trata. Está comprobado. Por supuesto, como en todas las otras áreas, a partir de la llegada al poder de Javier Milei, bueno, todo ello que ya era muy malo, nefasto, absolutamente dañino para la salud de las personas y la salud de los territorios, ¿no? Todo eso se viene profundizando y nos parece que justamente la posibilidad esta de un grupo de legisladores a nivel nacional de presentar un proyecto tan regresivo tiene que ver con la época, ¿no? Con el clima de época, como se dice habitualmente, ¿no? En definitiva, es una... Es verdad. No, te iba a decir que en definitiva... ¿Cómo, Néstor? Te iba a decir, perdón el delay, que es una importante provocación, porque en definitiva, con los metrajes que hay incluso hoy, el daño sigue siendo letal. Lo que sucede es que exponer esto a 10 metros, 20 metros, es casi una obscenidad, es como hacernos hablar de aquello que no es lo importante o lo sustantivo, ¿no? Que es la vida de las personas. Seguro, tal cual. Ellos tienen un argumento que es en lo único que vamos a coincidir con este grupo de delincuentes, porque así hay que considerarlos, ¿no? A tipos y tipas que evidentemente no les importa nada. El argumento es, o el más fuerte, es que en la Argentina no hay un vacío normativo. Y es cierto, a nivel nacional no tenemos una ley de agrotóxicos, como venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo. Hubo muchos proyectos que se presentaron, todos fueron cajoneados.
Es verdad, entonces ellos dicen que vienen a llenar ese vacío. El problema es el contenido de ese proyecto, ¿cierto? Que es absolutamente un asesino, literalmente, ¿no? Porque no podés proponer 10 metros y hablar de la palabra, y mencionar la palabra resguardo. ¿Qué tipo de resguardo puede haber cuando vos decís que a partir de los 10 metros se puede fumigar de manera terrestre y con drones, ¿no? Esta nueva tecnología que quiere hacer creer que de esa manera entonces las derivas no van a ser como son hoy en día, y fijar 45 metros de resguardo para las fumigaciones aéreas, que sabemos que no tienen ningún tipo de control, no hay manera de controlar una deriva aérea. De hecho, hay estudios muy serios de científicos europeos inclusive, que han estudiado y han encontrado restos de agrotóxicos en la Antártida. Y todos sabemos que en la Antártida no se siembra absolutamente nada. Bueno, nos parece regresivo, es regresivo, nos parece una tomada de pelo, nos parece esto que vos decís, ¿no? Es una provocación claramente, y es una falta de respeto enorme, porque vuelvo a decir, son 30 años de lucha, de reclamos, son 30 años de enfermos y enfermas, de muertos, son 30 años de deforestar para seguir avanzando con la frontera agrícola, son 30 años de contaminar napas de agua, son 30 años de contaminar cursos de agua, provocando la mortandad masiva de peces, 30 años que se viene expulsando a campesinos y campesinas, 2 millones de personas en los últimos 30 años fueron expulsadas por todos los extractivismos, ¿no? Por todo ese sistema que incluye hidrocarburos, fracking, litio, megaminería, pero muy particularmente los agronegocios, ¿no? Toda esa gente que está superpoblando los cordones de pobreza de las grandes ciudades, entre esas Rosario, ¿no? Entonces, no tener en cuenta todo esto y muchos otros eslabones, ¿no?, que se desprenden del modelo de envenenamiento, no tener en cuenta todo esto, la verdad que nos parece una falta de respeto. Es una falta de respeto. Vos mencionaban hace un ratito, me parece, el hospital Garraham. Sí. Es una falta de respeto a esos chiquitos y chiquitas y familiares que llegan y en algunos... exactamente, todos, o el 50% en algunos momentos, no sé a esta altura por dónde andamos, pero durante mucho tiempo era un 50% de los chiquitos y chiquitas que llegaban al Garraham derivados de los pueblos fumigados, ¿no? Bueno, a pesar de todo esto, estos impresentables vienen a presentar este proyecto, ¿no? Es una vergüenza, es una tomada de pelo. Por supuesto, hubo una reacción muy rápida de parte de las organizaciones, fundamentalmente, de grupos de abogados y abogadas ambientalistas, de pediatras, de médicos de todo tipo. Bueno, veremos en qué termina. Hay que estar muy atentos y atentas porque van a insistir. Claro. Por el momento se enfrió, estábamos atravesando periodo de elecciones, los últimos días de elecciones, previas a las elecciones. Hay que ver qué sucede. Déjame decirte también, para que no se nos pase, porque es importante, además de ser presentado oficialmente por el presidente de la Comisión de Agricultura, ¿sí?, Atilio Benedetti, que es de Entre Ríos, la provincia más fumigada del mundo, y productor, por otra parte, y también por Maximiliano Ferraro, que es de la Coalición Cívica, pero lo acompañan una treintena de legisladores y legisladoras. Ahora bien, todo esto viene empujado, motorizado, por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, una red que contiene alrededor de 80 entidades, todas vinculadas a los agronegocios, ¿no? Las buenas prácticas agropecuarias, como venimos diciendo, son una falacia que, sin embargo, las corporaciones y los gobiernos, fundamentalmente, vienen insistiendo en promover, ¿no? Hay leyes provinciales de buenas prácticas agropecuarias. Para resumir, ellos dicen que si los venenos, ellos no hablan de venenos, hablan de fitosanitarios, pero son verdaderamente venenos. Si los venenos son aplicados de manera responsable, no hay riesgo para la salud humana y para los territorios, ¿no? Bueno, estos tipos y estas tipas empujan este proyecto, por supuesto que hay que salir a repudiarlo. Sí, sin dudas. Por eso queríamos conversar con vos, como lo hicimos más temprano también, con Marcelo Giró desde Mendoza, para hablar del problema del agua y lo que se está viniendo. Y seguiremos hablando con distintos referentes y personas que trabajan humildemente en cada uno de los territorios
porque sabemos que la Argentina está en un terreno de prueba que ya excedió, como bien vos decís, las 3 décadas prácticamente. Estamos ahí pisando las 3 décadas de semejante prueba biológica y estamos teniendo ya consecuencias tremendas, notorias. En cualquier hospital público de las ciudades importantes ya hay manifiestos claros de las consecuencias que tienen que ver con este tipo de políticas que atentan contra la vida de las personas, contra su alimentación, contra el agua, contra la vida sana de las personas. Entonces es importante seguir manteniéndolo en agenda. Por eso queríamos conversar con vos, Mauricio, por lo menos empezar a adentrarnos un poquito de algo que seguramente tendremos que ir tratando miércoles a miércoles de forma sistemática, porque los grandes medios hegemónicos no se ocupan de estas cosas habitualmente, sino hasta que se produce una tragedia determinada y luego además se paran en el lugar, suelen pararse en el lugar, vamos a ser más justos, equivocado desde el punto de vista de lo humano. Se paran desde el lugar, desde las consecuencias económicas que eso genera, o productivas que eso genera, y a partir de allí empiezan a contar con suerte el número de muertes que puede acompañar un proceso, pero casi siempre llegan tarde o nos cuentan la historia cuando ya la historia terminó, ¿no? Está bueno ir adelantándose para que no pase. Tal cual. Yo te agradezco, les agradecemos un montón. No te contesté la pregunta en relación a Santa Fe y si tengo un minuto lo puedo sintetizar. Por supuesto. Santa Fe, lamentablemente, bueno, viene en la misma sintonía de Entre Ríos, que a nivel nacional, que todos los gobiernos que han pasado, ¿no? Claro. Desde la multisectorial, paren de fumigarnos, venimos presentando proyectos para modificar una vieja ley. La ley vigente en Santa Fe es del año 1995, o sea, un año antes del ingreso oficial de la soja transgénica, ¿no? Es una viejísima ley que no tiene nada que ver con lo que pasa hoy por hoy en nuestros campos. Perdón que estoy en el auto y se va la luz, no importa, está todo bien. Entonces venimos insistiendo en modificar esa vieja ley porque, por supuesto, hay que ayornarla, desde luego, ¿no? Claro. Decir primero que, por supuesto, el objetivo final y el más importante es el no uso de agrotóxicos. Ahora, mientras tanto, entendiendo que no lo vamos a poder cambiar de la noche a la mañana a este modelo, por supuesto que sí, estamos peleando por los metros, ¿no? Claro. Y se han fijado en algunas provincias, y en Santa Fe muy particularmente, hay varios fallos que fijan 1000 metros de resguardo para las fumigaciones, ¿no? Inclusive la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe ha ratificado algunos de estos fallos. Los proyectos que hemos presentado hasta el momento han perdido 6 veces estado parlamentario para modificar esta ley. Claro. No son debatidos directamente, acompañamos esto con proyectos para que el Estado provincial fomente la producción agroecológica, también son cajoneados. Hemos presentado proyectos para que retiren los silos de acopio de cereal envenenado, por supuesto, de la inmensa mayoría de las 365 localidades de la provincia de Santa Fe, que están allí en el corazón de los pueblos contaminando a todo el mundo, sacarlos de los ejidos urbanos. No han sido tratados en la Cámara de Diputados y Diputadas, y mucho menos en la Cámara de Senadores, donde sabemos que en su gran mayoría son productores, ¿no? Bueno, esa es la situación en Santa Fe, en la misma sintonía que el gobierno actual, pero que el gobierno pasado y el pasado y el pasado. Ningún gobierno en la Argentina tomó en serio esto, vuelvo a decir, en todo caso lo han tomado muy en serio porque son los agronegocios, o es el agronegocio la beta más importante, ¿no? Dentro del sistema extractivista. Sí. Es la que le permite a la Argentina el ingreso de la mayor cantidad de divisas, pero todos sabemos que esas divisas son en gran medida para ir a pagar una deuda con la que además no tenemos absolutamente nada que ver. Todo pérdida, pero bueno. Mauricio, te agradezco enormemente esta comunicación. Seguramente habrá futuras comunicaciones en adelante y que siga ese mendigo de buen fútbol por allí activándose también por el aire santafesino, che. Dale, bueno, muchísimas gracias, Néstor. La verdad que es un gustazo. Gracias por el contacto. Abrazo grande. Mauricio Cornaglia desde la ciudad de Rosario.
Bueno, un montón de cosas, ¿no? Todo el tiempo. Vamos a tratar de matizar. ¿De quién era la milonguita que hiciste? Piazzolla con Expósito. Ah, mira vos. Mirá qué loco, qué vos. dupla, ¿no? Que uno Dos pibes que andaban por ahí, por la esquina del barrio. Se juntaron ahí. Sí, a mí me gusta encontrar esas perlitas. Y viste que Piazzolla no lo tiene con Ferrer, así como sí, una dupla, pero con Expósito hizo la misma pena. ¿Estás con alguna fecha, Jackie? Ahora estamos hay un espacio muy íntimo en lo de Jack, que es un evento que se hace una vez por mes. El próximo sábado 8 va a estar Mirta Inzarralde con un pianista. Con Leandro Calem, que estuvo el miércoles pasado acá. Exactamente, van a estar. Dio la casualidad porque él pasó el anuncio. Ellos van a estar ahí. Yo un poco abro la noche, así que eso es lo que se viene de fecha. Y después estoy preparando porque, bueno, después de la pandemia fue la cosa de tocar un poquito la guitarra para acompañarme. Y se viene un disco con tangos propios, con diferentes poetas, Raimundo Rosales, Ernesto Pierro, Rubén Rafa, y yo pongo la música, musicalizando. Bien. Para que la idea que el séptimo disco sea un poquito un proyecto con un poquito más de riesgo, que ya es ponerle un poco... el corazón, la voz... Y la música. Y la música. Sí, a mí me parece que siempre digo que todo lo que se hizo ya está. Siempre es importante lo que se tiene que hacer y lo que viene, ¿no? Seguro. Entonces, a mí me parece como necesito siempre constantemente generarme desafíos o cosas que me permitan transitar esta realidad tan dura. Y entonces siempre tengo como la necesidad de, bueno, después en la pandemia fue tocar la viola y tratar de acompañarme, y ahora esto, ¿no? De aportar este granito al género que amo, que me dio tanto aparte. Entonces, aportar un disco con temas propios. Che, y si te dio tanto, ¿por qué no nos das algo? Devuelva algo de todo lo que le dio. Devuelvo algo. Sí, vos sabés que yo siempre digo eso, ¿no? El tango, nosotros no tenemos conciencia de lo que es el tango en el mundo. Yo tuve la posibilidad de viajar muchísimo y flasheé mucho con eso, de lo que saben, de lo que estudian castellano para entender las letras. Qué loco eso, ¿no? Yo me fui en un momento de Bélgica y el pianista me dijo, che, yo tomo clases de castellano y la gente quiere charlar con vos. Y yo me imaginé que era charlar el idioma. No, corazón, de tango, de economía, del país. O sea, yo decía, no se puede creer que sepan tanto. Y preguntas, el tango tiene una cosa maravillosa, de ir a una milonga en Liege, a 70 kilómetros de Bruselas, y 100 parejas bailando con un piano de cola que no se puede... O sea, cosas que vos decís, es el tango, eso es el tango. Entonces, me pasó en Johannesburgo, que habíamos hecho una escala, yo venía de Mozambique, y teníamos un día ahí colgados en Sudáfrica, y hicimos una escala y estábamos en una calle en Johannesburgo tomando una cerveza, y en la puerta de un bar que estaba a unos 20 metros, había una pareja bailando tango. Y no lo podíamos creer. Claro, no se entiende. Fue bastante fuerte. Estábamos en un barrio, no estábamos hablando de un lugar céntrico, no era una cuestión por eso te digo. Sí, es una con cosa... una motivación y una... Se sabe, entonces digo, a eso quiero decir que el tango te da muchísimo, lo que quizás no te da acá en nuestro propio país, pero te lo da afuera. Y bueno, voy a hacer un balsecito de Alejandro Swartman, que es una poeta que me gusta mucho, que habla un poco del insomnio y de todos los recuerdos que nos traen los sueños y los olores y los recuerdos. A veces en las lentas madrugadas... Empezó vuelta. La letra, estaba pensando en Alejandro Swartman. A veces en las lentas madrugadas sin final, cuando la aguja diminuta y fatigosa del reloj resuena en el silencio como un eco circular del tiempo que jamás se detendrá. Le pido a la tristeza que me cante esa canción, que melancólica me hable solamente
ayer. Entonces ella canta su apacible madrigal de lágrimas sin penas ni por qué, y vuelve a aparecer en un atardecer la sombra de mamá, de miel dorada y pan, mi calle, la estación, mi cómplice Rabón, y allí el ferrocarril y el júbilo infantil de no pensar en Dios ni en el tiempo veloz. Tristeza, no te vayas esta noche, por favor, que si te vas voy a quedarme sola y triste como vos. Hoy quiero convidarte un trago de mi soledad y luego una vez más decirte adiós. A veces en las lentas madrugadas sin final, con la febril monotonía del desvelo oigo la voz de viejas melodías y una brisa maternal que pasa acariciándome y se va y vuelve a aparecer en un atardecer la sombra de mamá, de miel dorada y pan, mi calle, la estación, mi cómplice Rabón, y allí el ferrocarril y el júbilo infantil de no pensar en Dios ni en el tiempo veloz y cruel. Qué bueno, cuánta nostalgia. No conocía esa letra, qué maravillosa. Bueno, el ruso es... Sí, terrible, terrible. Escribe muy lindo. Escribe muy lindo. Hay muchos poetas que están haciendo cosas muy hermosas por el género y bueno. ¿Cómo te llega eso a vos? ¿Cómo llegás a ellos? En su momento cuando yo empecé a cantar y empezaba a preparar un repertorio, había una formación como letrango, entonces empecé a conectarme con todos los poetas y me encontré con un mundo que no estaba así muy a flor de piel, y cada uno me iba recomendando a alguien y tenía encuentros con todos y recibía material y escuchaba. De hecho, para este último disco, Resiliencia Tango, que es este valsecito, con Leo Anderson, que ahora está el guitarrista que está en Italia, ahora se casó y se fue para allá. Leo lo conozco porque es guitarrista de Franco. Claro, toca mucho con Franco, con Victoria, ¿no? Victoria, exactamente, sí. Que ahora está allá. Escuchamos como 300 tangos, porque todo el mundo quiere que vos le grabes material. Entonces yo siempre tengo un momento en que recopilo todas las carpetas y empiezo a escuchar y yo siempre digo que los tangos te eligen a vos, no los elegís vos. Por algo te gusta y por algo te llamó la letra y te tocó algo. Claro, te conecta. Te conecta. A mí me gusta muchísimo, porque aparte es como cantante es una experiencia maravillosa, porque hacer un disco es un trabajo bastante solitario en elegir el repertorio. Y cuando lo haces con los poetas vivos y con los compositores vivos, vos primero que podés enterarte de muchos detalles de la historia. Es más, yo grabé un tema de María del Mar Estrella que hablaba el amor no es culpable. Lo escuché y dije, ¿qué tan...? Y hablaba de esto, que el amor no tiene la culpa, y un montón de explicaciones muy lindo. Estaba haciendo un arreglo y tengo la posibilidad de encontrarme con ella, de charlar y de preguntarle el tema. Y me dice, yo este tema se lo escribí a un amigo que murió de SIDA. Y fue par en las rotativas, porque lo que yo había entendido del tema... Era llegaba desde otro lugar. Claro, que porque tuve la suerte de poder charlar con María del Mar Estrella, claro, y decir, no, esto fue así. Bueno, el arreglo fue otra. O sea, entonces hay una cosa mucho más de trabajo en red, porque de tener en el estudio cuando estás grabando el poeta y que también te aporta su mirada, esta palabra fija, ¿no? Claro. Es un trabajo mucho más
creativo y en red que si lo haces en solitario con un tema clásico. Que en definitiva le termina de dar fondo, ¿no? Le da fondo. Le va dando más fondo a cada pasaje de la canción. Como intérprete, qué querés en cada tema, desde qué formación, si querés un sexteto, si querés qué instrumento, que haya un solo. O sea, tenés que definir un montón de cosas y como cantante también es un desafío porque no hay ninguna versión anterior. Vos encontrás una partitura o algo cantado más o menos del autor y vos tenés que... ¿Qué querés que suene? ¿Qué querés que se arregle? Es un trabajo para mí muy creativo y muy, muy colectivo, y eso es muy interesante. ¿Y cómo llegaste vos al tango? ¿Por qué el tango? Yo empecé a cantar a los 15. Mi vieja, una gallega de Ourense, que todo el tiempo me había radio, era la espica, era ella. Y para mí el cantar fue como muy natural. Viste que cantaban cuando cocinaban, cuando hacían los quehaceres, ¿no? Yo tengo una anécdota. Yo tuve sarampión cuando era grande y vivía sola. Y mi mamá venía a cuidarme y ella barría y empezaba, mamá, yo con 39 de fiebre, que cualquier ruido era como... Y mi vieja no para, todavía 95 años, y no para de cantar, Entonces, para mí el canto fue como una cosa como muy natural y no es que yo ni que quise que ser cantante tampoco. Empecé a estudiar canto en el colegio y cuando tenía 15 años el hermano de una compañera de colegio me dice, hay una chica que toca la guitarra y canta y se enfermó. ¿Podés ir? Yo me tomé el 60 con la guitarra sin funda y fui un tugurio, me senté, canté y cuando terminé me dice el dueño, me dice, venite la semana que viene y me pagó. Y yo, 15 años, pleno proceso también, no conté nada y fui como 3-4 meses a trabajar así con la guitarra y me iba, después contraté a mi profesor de guitarra porque no sabía tocar tanto como cantaba y eso empecé como la música y me gustaba mucho. ¿Y qué cantabas en esa época? De todo, me gustaba la música brasileña, me gustaba la música en inglés, me gustaba todo, a mí me gustaba toda la música, para mí eso es muy ecléctica. Y siempre con el tango tenía a mi tío Cacho que escuchaba música de la radio, que era para mí el plan de los domingos, ravioles de seso caseros. Claro. y tangos matinales. Y tangos matinales. Sí. Y un día me invita Miguel De Caro, el pianista de él, Claudio Guirosanian, a ver un espectáculo de tango en el Palais de Glace. Y ay, buenísimo, me encanta, aparte no lo conocía el Palais de Glace, un planazo para mí. Lloré todo el show. Lloré. Y cuando termina Claudio me dice, ¿qué te pasó? Le digo, no sé qué me pasó. ¿Vos cantás tango? Le digo, los clásicos escuchados mal, hagamos un dúo. Y ahí pisé el palito y dije, el tango para mí no es solamente cantar, es una película con imágenes. Uh-huh. Se me hace una película de 3 minutos cuando canto tango, que no me pasa con otros géneros. Claro. Se me arma algo... Y eso me pasó siempre. Vos cuando cantás tango, aunque estés en un teatro de 1000 y pico de personas, vos sentís una persona a persona. Tenés un contacto tan directo con lo que está pasando. Porque es así el tango. Vos estás en otro país y sentís que el tipo está conectándose y entendiendo lo que te pasa, porque los tangos tienen esa cosa de amor, de desamor, que es mundial. Entonces, hay una cosa que pasa con el tango que a mí me pasa con algunas cosas del folclore, que también me encanta mucho, me gusta mucho también el folclore, pero entiendo que es nuestra música, Te cuento, un día estaba en la ciudad de Maputo, en Mozambique, y nosotros nos escapábamos a la noche, hacíamos laburo social, y para mí fue un gran aprendizaje, fui varios años, pero... como impronta propia, ¿no? Digo, vendí un auto la primera vez para irme. No es que esas cosas que uno hace, no tenía funda para el auto, entonces lo vendí. Pero bueno, y a la noche nos íbamos a escuchar música. Hay una movida espectacular de músicos en el África extraordinarios. Y íbamos a escuchar afrojazz y blues. Había muchísimo, había un lugar que se llamaba Gil Vicente, que era un lugar que nos encantaba. Encima estaba en una calle que a mí me apasionaba históricamente, porque era Patrice Lumumba. Entonces íbamos a tomar una cervecita ahí y a escuchar. Y una noche aparece un europeo. La verdad es que no recuerdo ahora si era holandés, era un europeo. O austríaco, la verdad es que no me acuerdo. Y estaba haciendo un repertorio de distintas músicas y
Y de golpe empieza a hacer unos punteos muy piazolescos. Y viste cuando... ¿Qué pasó acá? Me llamó, ¿no? Escuchamos. Y termina de hacer eso y empieza a cantar en un casi español, por así decirlo, porque era de verdad todo muy trabucado, Tinta Roja. Yo no lo podía creer, estábamos a 14.000 kilómetros. Había un gringo ahí que la estaba rompiendo con la guitarra, que tocaba básicamente cosas de blues y jazz, y de golpe se largó con ese punteo y evidentemente era su conexión y llegó a Tinta Roja después. Qué bárbaro. Y yo decía, ¿cómo puede ser que a este tipo le salga esto así? O sea, desde lo idiomático era desastroso, pero desde lo musical era maravilloso lo que le pasaba. Y cómo lo vivía mientras lo cantaba. Sí. Y lo cuento y te digo, me acuerdo como si fuera hoy. Es uno de los... Digo, te estoy hablando del año 2000, ¿eh? Sí. Hace 25 años. Es impresionante. A mí no deja de asombrarme. Pues digo, muy agradecida porque el tango afuera te abre mucho lugar. Se sabe mucho. No hay cosa... Yo me acuerdo yendo en tren a París y escuchando tango y de ir llorando, pero llorando de una manera que era... no sé, impresionante, porque aparte tiene otra cosa a la distancia escuchar un tango, sí. De ponerme algo y decir, ¿qué estoy escuchando con este paisaje en el tren bala y escuchando tango de nuestra música? Era una cosa... Sí, lo he conversado con varios músicos. Un cimbronazo. Que se te mueven cosas, ¿no? Se te mueven cosas muy, muy fuertes, porque ahí tenés un sentido de pertenencia muy claro. Que entendés que ese es tu lugar. Y de los clásicos, ¿qué es lo que te gustaba, por ejemplo? Yo hice un disco de Troilo, homenaje a Troilo, Troilo compositor. Sí. porque vos escuchás, no sé, Garúa, Barrio de Tango, todos son hits compuestos por Troilo. A mí me parece que Troilo, aparte de ser un fuelle y una figura y una goma, como decía, sus arreglos y sus cantores y sus elegancia, un montón de cosas... Todos los tangos de él son maravillosos. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén, un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Esa melodía es impresionante. Y el misterio de adiós que siembra el tren. Yo dije, voy a hacer un disco homenaje a Pichuco, compositor. Fue alucinante porque aparte hicimos obras que no estaban grabadas de Pichuco, un tema llamado Fujiyama que había cantado en vivo nada más Virginia Luque, que Fujiyama es un volcán enfrente de Japón, que es una historia de amor, que le pregunté a Virginia Luque si era verdad y se sonrojó, sonrió así, pero no dijo ni no, ni sí, ni blanco ni negro. Y para mí eso también fue un disco muy querido porque después terminé haciendo con Pepo Giviecki, un pianista muy grosso también de tango, que tocó con Juárez, que el disco... hice ese disco, homenaje a Pichuco, y justo es decir, los 100 años del nacimiento de Pichuco. Y en ese disco hay cosas no grabadas, traté de investigar mucho el repertorio que quería grabar, y después ese disco tuvo una continuación de un espectáculo en vivo, que todos los meses hacíamos un show y que cada vez íbamos sumando más tangos de Troilo. O sea, se tocan todo el tango Troilo. El primer tango compuso cuando tenía 17 años, o sea, una cosa medianoche. Y fue un aprendizaje maravilloso porque ir a la partitura y encontrar cosas, y un tipo muy prolífico en su escritura. Y aparte de eso, como el tango... Es como hablábamos recién lo de Milo, ¿no? Te metes en esa historia, ellos crearon algo, es un género que la melodía, que la rítmica, que para el cantante el fraseo, la libertad que tiene, para mí es imbatible. La palabra es imbatible. Para mí el tango era, yo, digamos, desde muy chico escuchaba de todo, como ahora, muy variado, por suerte, pero en mi casa no se escuchaba de todo. Mi papá era bastante ortodoxo, entonces yo tenía la radio Espica sonando tango prácticamente 10 horas al día, si él estaba un fin de semana. Después, pobre, laburaba tantas horas que en la casa solo la mañana y a la noche escuchaba, pero era fanático de Troilo,
de Pugliese. Bueno, y el tango entró muy joven también, por eso. Claro. Y después algunas melodías, mi mamá también cantaba mucho mientras hacía las cosas, por eso lo recuerdo. Un día escuché al Rally Barrio Nuevo contar que él grabó El Era Rubia y sus ojos celestes en una pulpera de Santa Lucía, porque era la canción que cantaba su mamá todos los días a la mañana. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Estaba en mi casa. Sí, sí, eso era lo que hacía mi vieja todas las mañanas, ¿no? Pero bueno, era como una sonoridad con la que uno se crió, se desarrolló y le sonaba, ¿no? Totalmente. Y después con el tiempo empecé a escuchar a los nuevos artistas y me empezó todavía a gustar más el tango. Por esto seguramente que hablábamos fuera del estudio cuando nos encontramos. Esta cosa de que uno siente que le interpela la actualidad del tango. Totalmente. Que te refleja los artistas de tu época, ¿no? Sí. Aquello era maravilloso, era clásico, pero... Entonces le tomé un respeto muy grande al género, porque entendí que como el rock, que como otros géneros, no son la cajita que uno cree. No. Es decir, la cajita está perforada por todos lados. Y entran y salen cosas todo el tiempo, ¿no? Maravillosamente. Sí, aparte también hay una cosa que a mí me gusta mucho decirlo porque hay muchos pibes jóvenes estudiando mucho tango. Y eso, bandoneón, instrumentos, o sea, pibes de 20 años que la rompen tocando el bandoneón, que la rompen tocando el violín tango, ¿no? Que no es que... sí. Entonces vos decís, hay un semillero muy, muy grosso. En su momento, cuando Patricia Barone era una de las pocas que empezaba a proponer tangos nuevos, pero eran muy pocos los cantantes que se atrevían había tanto respeto que ese respeto paralizaba un poco la cuestión. Era como, ¿cómo voy a hacer una poesía? Y bueno, Mansi, claro. Era como la espada de Macles, pero... yo siempre defendí esto, que nada que no cambie y que no se identifica está vivo. Entonces había que... No podemos competir, tenemos que aportar. Claro, había que avanzar, ¿no? Había que avanzar en ese proceso y pedir sacarse esta cosa de como Mansi no hay, y esa época de oro del tango que no le hacía bien al género en sí. Y empezaron a aparecer, y de hecho ahora hay muchísimas orquestas que tocan sus temas, hay muchos cantantes que también están empezando a componer y proponen su material, Hernán Genovese, Eliana Sosa, hay un montón de gente que está ya, pasamos esa cosa del miedo y decir aportemos porque es necesario esto que vos estabas diciendo claramente con tus palabras, de que tiene que haber... Y la gente joven, a mí me pasa eso, que no, el tango era para viejos, y y decís, los eventos que yo hago en lo de Jack, y decís, cada vez viene más gente joven y la pasa genial, y es una fiesta, y es un encuentro, y es un abrazo, que no es solamente musical y de baile, sino que también es un abrazo sí, de hermandad. De hermandad. De vínculo. Sí, porque aparte de esta cosa cuando vos inclusive bailás tango estás en el mismo nivel. Hay una cosa muy clara ¿no? Que vas a bailar y vos estás con el otro y son dos compartiendo la música y escuchando. En tus redes se pueden ir enterando. Totalmente, sí, pueden entrar, ¿no? Tanto por Instagram como Facebook, lo de Jack, las presentaciones que hago, las clases también que doy, así que... No nos queda casi tiempo y yo no me quisiera ir sin escuchar, no sé, pedacitos de ¿Pedacitos? Algo. Y me parece. ¿Y qué querés escuchar? Porque lo que a vos te guste. Pero alguna cosa clásica y alguna cosa nueva, lo que te guste, lo que te salga en este momento. Espérate, que cambio de pata. Lo voy a tomar como un regalo, entonces uno no elige los regalos. Claro. Este es uno de los tangos que más me gusta a mí. Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia, será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí y
y yo tendré en mis labios risas, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida, tratando de calmar mi pena. La noche en que retornes mi alma se vestirá con luz de estrellas, y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Qué lindo. Tangazo ese. Qué lindo. Y me hiciste acordar, a ver, espera que ahora me quedó el corazón con Troilo. Nació en un barrio con Malbón y Luna, por donde el hambre suele hacer gambetas, y desde pibe fue poniendo el hombro, ancho trabajo, la sonrisa buena, la sal del tiempo le oxidó la cara, cuando una mina lo dejó en chancletas, y entonces solo, para siempre solo, largó el laburo y se metió en la huella. Malevo, te olvidaste en los boliches los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de Ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste, jugaste y perdiste, tan solo por ella que nunca volvió. Qué belleza, nos vamos con esto. Me lo llevo puesto. Jacqueline Sigot, podés seguirla en redes, a través de eso vas a encontrar cómo llegar a lo de Jack, para ver buena música, para escuchar buena música, para sentir buena música, para acompañar buena música, y así como ella nos acompañó esta noche. Muchas gracias por venir. Un placer, realmente. Un gusto compartir un rato así con vos. Lo mismo. No sé si quedó algún mensaje que necesitemos. Por favor, no quería interrumpir. Recíprocamente, Peraltar. Nico Areche, increíble voz, qué lindo que suena. Pablo Goro también manda saludos a la radio. Hermoso cantar, dice acá. Maximiliano 3550, estoy leyendo los usuarios. Por supuesto. Vamos identificando como podemos. Grande, chicos, grande, abrazos a Trazos y Rostros, abrazos para todo. Y después como medio trabalenguas ahí. Y acá María Felisa también, bellísima letra y la interpretación, chicos, gente. Viviana también manda un saludo gigante. Así que bueno, esos son todos los mensajitos que entraron al 11 21 29 23 83 y en el chat de YouTube. Nos van a poder seguir viendo por donde este programa lo pueden ver donde. Lo pueden repetir las veces que quieran en la plataforma de Spotify, en la plataforma de YouTube, más que nada nos encuentran como Trazos y Rostros. 29 del 10 del 2025. Aterrizamos el jueves. Sí. Pero qué hermosa manera de aterrizarlo, ¿no? Un jueves que no sé por dónde andará el Pelusa por ahí, pero que le deseamos un feliz cumpleaños y gracias por haber venido a la vida, un 30 de octubre, ese tipo que nos hizo tan felices jugando al fútbol, pero también con algunas otras osadías, ¿no? Es del otro barrio, pero es indefectible. Hoy pasaba por el barrio justo y decía la tierra de Dios, ¿no? Vecino de acá, porque Montecastro le claro. queda cerca, lleva a las hijas a la calecita de Don José, Paternal, claro. Acá somos barrios hermanos, ¿viste? Así que cómo no acordarnos de él, ahora que dijiste la fecha, justo. Querido Lucho Capristi, gracias por la operación técnica, por luchar con todos esos avatares que tienen que ver con llevar adelante la puesta sonora y de imagen de este Trazos y Rostros. Gracias a vos por estar del otro lado, por tomarte la molestia, el trabajo o las ganas de escribirnos un mensajito. Siempre es muy bueno para nosotros. El miércoles que viene me salió santiagueños. El miércoles que viene estaremos acompañándote una vez más. Ojalá te hayamos hecho pasar una linda noche. Chao.